Gloria a Cristo. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en su capítulo 18. Mateo capítulo 18. Vamos a estar dando lectura del versículo 21 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Seguimos leyendo. Por lo cual, o sea, para dar una descripción más clara, para entender cuál era la respuesta que el Señor le daba a Pedro, el Señor sigue relatando esto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo, o sea, agarrándolo, no sé si lo agarró del cuello, ¿de dónde? Haciendo de él, le ahogaba. Entonces era del cuello, ¿verdad? Diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cierre sus ojos, ponga su Biblia por allí. Quiero que oremos al Señor, que usted ore por mí, que Dios ponga palabra en esta hora para que seamos bendecidos. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, eterno Dios, en esta preciosa tarde, por tu amor, tu presencia manifestada en nuestra vida, moviéndose en este lugar, Señor. Muchas gracias, Padre, por este banquete, por este culto maravilloso que estamos teniendo en este lugar. Pero hemos leído tu palabra, Señor. Yo dependo de usted, Padre mío. Sin tu ayuda yo no puedo hacer nada, pero sin la gracia de su Espíritu pone una palabra en mis labios. Voy a llevar al corazón de sus hijos, tu familia que nos reunimos aquí, Señor. Los que miran a través de la pantalla del televisor, los que sostienen ese teléfono en mano. Padre, háblanos con poder. Háblanos, Dios mío. Habla nuestra alma, nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús le pido que suelte a aquel que está encadenado, que sane al que está enfermo, que salve al que no es salvo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que su Espíritu Santo calle todas las otras voces y que solo la voz de su Espíritu hable en esta tarde, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Siento la presencia del Espíritu
de Dios que se mueve en este lugar. Siento la presencia del Dios de gloria que está en este lugar, en esta tarde, aleluya, para bendecir nuestra vida. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre. Te adoramos y te damos toda honra y gloria, aleluya. Y usted dice amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vaya sentándose y vaya alabando al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. El tema de este día es perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Vamos a repetirlo. Perdonados para perdonar. Poco me gusta que me anden diciendo, dígale sobre el que está a su lado. Casi no me gusta mucho. Pero este mensaje es importante. Dígale si puede el que está a su lado. Fuimos perdonados para perdonar. Fuimos perdonados para perdonar. Ese es el tema. Quiero que no lo olvidemos. Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Aleluya. Bendito el Señor. Pedro pensó que era súper espiritual por estar dispuesto a perdonar 7 veces, debido a que los judíos decían que 3 veces era suficiente. La tercera es la vencida. Han sacado el refrán allá afuera, ¿verdad? Jesús no puso límite al perdón, por cuanto el verdadero perdón procede de un corazón lleno de amor. Y el amor no guarda, no archiva el mal recibido. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados, hermano, a no tener un archivo, un almacén, una bodega dentro de nuestro corazón de rencores y resentimientos. Hay algunos que tienen una memoria de cuántos terabytes, los que entienden que es un terabyte. Hay memorias, ¿verdad?, para guardar documentos de 1 terabyte, de 2 terabytes, de 4 terabytes. No sé hasta cuánto han sacado. Caro eso, hermano. Pues yo no sé de qué tamaño es la memoria que usted tiene y cuánto hay guardado en ese archivo en su corazón. Pero hoy Dios ha traído esta palabra porque el Señor quiere darle delete, borrar, tirar a la basura. Así se escribe en español, ¿verdad? Los que saben computadora saben que cuando usted saca algo y lo manda al archivo, o sea, al bucket de la basura, y ya después lo saca de ahí, lo borra, ya no puede recuperarlo. Dios nos ha traído hoy aquí y Dios permite que usted esté mirando este culto. Es porque Dios sabe que quizás hay algo guardadito en ese archivo. Y el Señor quiere que lo saquemos, que saquemos esa basura. Bendito el Señor Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios, el que está lleno del amor de Cristo, no guarda en su corazón. Dice 1 Corintios, me ayuda por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. 1 Corintios 13, 5. No hace el verdadero amor, mire, el que ama de verdad, no hace nada indebido. Este pasaje empieza a hablar del amor verdadero. Ahí el apóstol Pablo no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Y qué dice al final? No guarda, no atesora el rencor o la falta de perdón en su corazón. La parábola es obvia. Si el rey pudo perdonar la deuda del siervo, que equivalía alrededor, hermano, quizás vamos a decir millones, póngale la cantidad de millones que usted quiera, 100 denarios, ¿o cuánto dice? Le debía 10,000 talentos. Esa era una cantidad incalculable que le debía. O sea, una deuda imposible de pagar. Es como que usted tuviera una deuda hoy en día de quizás, vamos a decir, 100 billones, no millones, billones.
Que a veces nos hacemos bola con los números para que vea qué limitada es la mente de nosotros. Y usted no puede pagar. Y le ruega a su acreedor, a la persona que usted le debe, que le perdone, porque es algo imposible para usted pagar. Y aquella persona le dice: te perdono, para que usted vea tan grande era la deuda que nosotros teníamos con Dios, que no podíamos pagarla. Por lo tanto, el Señor dice: por puro amor yo decido perdonarte esa deuda. Pero esta parábola nos describe a la mayoría de nosotros, hermanos, que nos cuesta perdonar. El hombre saliendo, imagínense saliendo, al salir, qué tan rápido se nos olvidan las cosas, hermano, a nosotros. Qué tan rápido se nos olvida, ¿verdad?, los favores que nosotros recibimos a veces. Sale a la calle y encuentra a uno que le debía 100 pesos. Le voy a decir así para que usted me entienda. 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos ahora? Pero fue tan cruel, tan despiadado, malvado lo llama el Señor, que lo agarró del cuello y lo estaba ahogando. Y le dijo: págame lo que me debes. Y no le bastó, no le pudo pagar. Lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo. ¿Y sabe cuál era la sentencia, hermano, para este que debía los 10,000 talentos? Dice que iba a tener que venderse como esclavo, no solamente él, sino también sus hijos, su casa, su familia, esclavizados para siempre. Y una persona esclava tiene menos posibilidades de poder ser libre, porque esclavizado con su amo, poniéndolo a trabajar, ¿de dónde iba a encontrar una fuente de ingreso? Para que vea cómo lo que hace el Señor, ¿verdad? Entonces, si el rey pudo perdonar la deuda de aquel siervo, que valía alrededor de unos 12 millones, vamos a decir, de dólares, sin duda que el siervo podía perdonar la deuda de su amigo, que valía quizás aproximadamente a unos 15 dólares, vamos a decir. Porque Cristo nos perdonó a nosotros, dice la palabra del Señor, Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos, o sea, dispuesto a dar unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Puede subirlo, por favor? Súbelo. No, regresa, por favor, que no leímos todo. Nos perdonó unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así haced vosotros también. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Nos habla también, ¿verdad?, en cuanto al perdón. Soportaos, porque hay algunos que es difícil de soportarlos. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros con ellos. Una de las evidencias de que la persona es salva es el amor por los hermanos. Una de las evidencias de que la persona es salva es el amor que va a tener por los hermanos, el amor que va a tener por la obra de Dios, el amor que va a tener para perdonar, para no guardar rencor contra sus hermanos. Dice primera de Juan 3:10 en adelante, primera Juan 3, versículo 10. ¿Qué nos dice? Entonces en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que el diablo también tiene hijos, ¿verdad? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, es del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mire cómo es el rencoroso. El rencoroso, cuando ve que otra persona hace acciones justas, se siente mal. Hermano mío, no es extrañéis si el mundo os aborrece, sigue diciendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que si amamos a los hermanos,
El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Muerte. Es decir, como que está en pecado. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Le voy a hablar claro, lenguaje actual. Homicida quiere decir asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debéis poner nuestra vida por los hermanos. Qué fuerte está esa palabra, ¿verdad? Que así como Cristo puso su vida por nosotros, ¿será que usted estaría dispuesto a dar su vida por mí? ¿O yo dar mi vida por usted? Más si es uno de esos difíciles de soportar. Alabado el Señor. Bueno, ¿qué es el perdón? La pregunta que surge, ¿qué es el perdón? El perdón es soltar, dejar ir libre al culpable. Soltarlo, liberarlo, quitar las cadenas y dejarlo que se vaya. Y la pregunta que surge aquí, ¿quién es el más beneficiado al dar el perdón? ¿El que recibe el perdón o el que lo da? Y entonces, ¿por qué será que atesoramos falta de perdón en el corazón? El perdón es eso. Darle el perdón a alguien que no lo merece. Pero nosotros nos concentramos en los hechos. No, es que este no lo merece, es malo, es mala. Mire cómo hizo, mire cómo actuó, esto y lo otro. Y empezamos, hermanos, hasta nos agarra insomnio pensando en la injusticia que cometió el otro. Ay, pero nosotros cuando cometemos tremendas fallas, tremendos pecados delante del Señor, ay, Señor, ten misericordia. ¿Cuál el siervo malvado? Cayó de rodillas pidiéndole misericordia, ¿verdad? Y ya nos vamos bien livianitos del altar porque el Señor ya nos perdonó. Porque Él perdona, dice que el que viene no lo echa fuera. Para poder nosotros perdonar de corazón, debemos nosotros primero perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay personas, hermano, que todavía no creen que han sido perdonadas por Dios. Se está sintiendo todavía culpable por pecados que cometió anteriormente. Y Satanás trabaja en la mente y en el corazón de las personas para hacerle creer que no es salva, que no es salvo, porque hiciste esto, hiciste lo otro. Mira lo que hiciste, no es posible que haya sido perdonado. Se siente culpable por muchas cosas que usted hizo o por cosas que le hicieron. Gente esclavizada, atada por el diablo, hermano, que no puede perdonar cosas del pasado y están estancados en tinieblas, hermano, deprimidos, con problemas, con carga, con enfermedades, porque no perdonan. Es una raíz de amargura en el corazón. Entonces, primero, esas personas que están así, se les hace difícil perdonar. Porque ellos mismos no han experimentado el perdón en su vida. Y uno habla con personas, ¿verdad?, que han pasado experiencias difíciles, yo lo sé. Por ejemplo, una de las experiencias más duras y difíciles para un ser humano es una violación. Una violación, hermano, eso es terrible. En una ocasión, hermano, un pastor, a mí me conmovió mi corazón, porque dice: mire, hermano, yo siento una carga, siento que me estoy consumiendo, porque yo no puedo perdonar a los matones que llegaron a mi casa solo para burlarse de mi familia, para burlarse de mí y burlarse de la obra de Dios. Lo violaron los pandilleros en El Salvador. No crea que es una experiencia fácil. Me dice: es algo que me atormenta noche y día. No me lo puedo sacar de la mente. Lloramos y él lloraba. Sí, yo le pido a Dios con todo mi corazón. Hay experiencias duras, hermano, en la vida, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y quizás el que está en una situación así dirá: bueno, el hermano habla porque quizás no ha tenido problemas, no ha tenido dificultades. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo he creído una palabra. Quiero que usted se la lleve dentro de su corazón en esta tarde, que la guarde como el tesoro más grande dentro de su vida. Lucas 1:37.
Dice, porque nada hay imposible para Dios. Repita conmigo, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, personas, hermanos, que sufrieron una violación, y lo más doloroso se da bastante común en mujeres, en niñas, que fueron violadas por los seres más cercanos, por seres queridos de su misma casa, de su misma familia. Yo le aconsejo en esta tarde a los que están aquí, muchas veces de quien más usted tiene que cuidar a su hija, a su niño, en que sea varón, es de los que están cerca de usted. El diablo es un perverso, es un pervertido. Usted tiene que cuidar a su niño, que es varón. Oh, que porque este familiar es un varón y está cuidando al varoncito. Tenga cuidado. Después usted puede llorar lágrimas, lágrimas de sangre, de dolor y remordimiento por haber descuidado a su hijo, a su hija. Hay gente pervertida con una mente sucia, hermano. Y posiblemente quizá usted pueda pensar que están fuera de la iglesia. Hay mucha gente dentro de la iglesia que verdaderamente no ha sido regenerada, no ha sido restaurada. Pero en esta tarde Dios te ha traído, amén, para liberarte, para romper las cadenas en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, para perdonar a los demás debemos perdonarnos primero a nosotros mismos. El perdón verdadero no recuerda el pasado, o si lo recuerda, no le va a afectar. Porque es difícil, o sea que usted no va a recordar de vez en cuando, ¿verdad? Pasa ahí la película, pero cámbiale canal. O sea, no es algo que le va a afectar. El problema es cuando la persona está esclavizada a un pasado, hermano, y no es feliz hoy, está siendo atormentada hoy por algo que pasó hace 20 años. 15 años, 30 años atrás. Y aquel que le hizo el daño anda riéndose, anda muy feliz, campante, y usted sufriendo. Hoy levante la cabeza, diga: Señor, en el nombre de Jesús yo rompo esa cadena. Soy libre por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios para siempre. El perdón debe de ser verdadero, completo, no a medias. Porque hay muchas personas que perdonan a medias, hermano. ¿Qué será de usted si el Señor le hubiera perdonado a medias el pecado, o los pecados, la multitud de pecados que usted cometió y yo también? Yo perdono pero no olvido. Esa es la Biblia del diablo. No, si el Señor, hermano, es fiel y justo. El Señor es maravilloso. Déjeme buscar por aquí. Tenía una notita. Gloria a Dios. Estoy enseñando tantos papeles que me pierdo por aquí. Como que me lo grabaron aquí, me quedó atascado. Gloria a Dios. Y que las personas que no perdonan por completo, sino que perdonan a medias, hermano. El Señor manda que así, de la manera que Él nos perdonó, Él dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice el Señor, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18 dice así. Miqueas, estamos, ok. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad, no tuvo para sí siempre su enojo, porque se deleita, mire lo que es Dios, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, eso quiere Dios,
No que nosotros andemos perdonando a medias. Y un secreto que yo quiero darle hoy es que nosotros tenemos primero que perdonar la ofensa. Cuando perdonamos la ofensa, se le va a hacer fácil perdonar al ofensor. Porque eso dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 6:14. A ver qué dice. Porque si no perdonamos a los hombres, ¿qué dice primero? Sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre celestial. Dice, si no perdonás a los hombres sus ofensas. Pero nosotros queremos perdonar al ofensor. Y nosotros nos miramos, nos concentramos en el ofensor. Si ese ofensor es terrible, es pecador también. Y es imperfecto más que usted quizás. Entonces nos concentramos en la persona y no en la ofensa. Usted puede decir, bueno, pues si la ofensa quizás es más, si me pegó tremendo trompón y ando moreteado, ¿cómo se me va a hacer más fácil perdonar la ofensa y después al ofensor? Pero Dios no quiere que andemos perdonando a medias, hermano. ¿Verdad? ¿Y cómo es este perdón a medias? Bueno, usted dice, ya lo perdoné. Pero cuando lo encuentre en la iglesia o lo encuentre en cualquier lado, sale por otro lado para no saludarla. ¿Será que ha perdonado de verdad? Entonces es un perdón a medias. Dice, yo lo he perdonado, pero no soporto verlo. ¿Será que es un perdón sincero? ¿Será que es un perdón de verdad? Y a mí se me olvida, hermano, mi papá, hubo una persona de allá del mismo lugar donde nosotros nacimos, que yo no sé cuál fue el problema, pero le pegaron un balazo a mi papá. Y él tenía un rencor con aquel hombre. Y un día, hermano, que mire cómo es Dios. Mi papá yo ya le había predicado el evangelio, aceptó a Cristo, se bautizó. Y en una de las veces que yo viajé a El Salvador, iba caminando con mi papá y nos encontramos con aquel que le pegó el balazo a mi papá. Le digo, Fernando, porque Fernando se llama, no sé si estará muerto. ¿Cómo está? Y era de apellido Guerra. Tremendo guerrero. ¿Cómo está? Lo saludé y le di un abrazo. Y mi papá estaba por allá, mire, como allá usan guarizama, los que son del Salvador, ¿saben? Le llaman una gasa, ¿verdad? Como un cuero así para... Mi papá, en verdad, se engasó la guarizama, hermano. Le digo, venga usted para acá. Le digo yo, salude aquí a Fernando, salúdelo, perdónelo. ¿Cuántos años ustedes amargados ahí? Y se dieron la mano, hermano. Se dieron la mano. Y después, hermano, ya se encontraban. Hicieron cheros, como decimos en El Salvador. Amigos. Mire, tremendas cargas que el ser humano anda llevando, hermano. Yo siempre hablo esto, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el Atlas? El hombre ese que anda cargando el mundo. Lo ponen ahí en las oficinas. El hombre cargando el mundo ahí. Así andan unos en la iglesia, hermano. Tremendas cargas en el lomo. Ahí van y el diablo los oprime. Y el diablo los oprime. Pero Cristo nos hizo libres. Él rompe las cadenas para que levante la cabeza. Erguidos y levantar nuestra cabeza. Porque nuestra redención se acerca. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. El perdón tiene que ser sincero. No a pausas. Amén. No a medias, no a pausas. ¿Qué significa esto de a pausas, hermano? Por poquito. Y eso mayormente se da entre las parejas, fíjese. Qué curioso, ¿verdad? Es que la que me hizo no se me olvida. Lo voy a perdonar o la voy a perdonar, pero no todavía. Que sufra un poquito. Ese es venganza. No os venguéis vosotros, dejad la ira, yo pagaré, dice el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, este es el perdón, hermano, a pausas, por poquito le voy a ir dando, por poquito. Imagínense dando este perdón de a pausas, hermano, viene el Señor. ¿Qué será de su vida? Y está también que no es a pausa, sino que el perdón retardado. Ese mayormente se da entre las personas que no conviven tan cerca, así como las parejas, ¿verdad? ¿Cuál es el perdón retardado?
Señor, tu palabra dice que tengo que perdonar, pero todavía no. Espera que sane un poco la herida, Señor. Espera que sane, que se me olvide un poquito la ofensa que me hizo. O sea, tiene la intención de perdonar, pero no lo ha hecho todavía. ¿Cuántos estarán así aquí en la iglesia que alguien los ofendió? Y dice, lo voy a perdonar porque la palabra me manda a perdonar, pero no todavía, Señor. Ese es el perdón así, hermano, el perdón retardado. Aleluya. Pero no, Dios no quiere eso para nosotros. El Rey misericordioso, dijo el Señor que el reino de los cielos era comparado con aquel hombre, ¿verdad? Que hemos descrito aquí. Era una deuda impagable. El siervo no podía pagar el castigo justo. Era que ser vendido, él y su familia. El siervo rogó a su amo a que lo perdonara, y aquel no le negó el perdón. Le perdonó toda la deuda, ¿verdad? Dios, como el Rey justo y misericordioso, ha perdonado nuestras deudas o todos los pecados por gracia, no por méritos. Usted y yo no nos merecíamos el perdón de Dios. Por muy buena persona que usted cree que es, o méritos que usted pueda hacer, usted no puede obtener el perdón de Dios. Porque ese es un regalo divino, un regalo gratuito de parte del Señor para nosotros. Bendito el Señor Jesucristo. El siervo despiadado, ¿verdad? Cuando encontró a su deudor que le debía unos cuantos pesos, no pudo perdonarle. El consiervo rogó de la misma manera, pero el siervo no tuvo misericordia, ¿verdad? Y lo mandó a la cárcel. ¿Cómo tratamos a quienes nos ofenden o nos deben algo? Mostremos la misma gracia, ¿verdad?, que Dios tuvo con nosotros, amado hermano. Bueno, fíjese que aquí surge una pregunta con esto de Pedro, que le pregunta al Señor que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. Y le dice 7. O sea, él estaba siendo bien generoso, porque decían que eran 3 o 4, pero ya 7. O sea, a Pedro se le hacía bastante eso. Pero el Señor le dijo, Pedrito, no son 7 veces. Son 470 veces. 490. Los que tienen buena matemática, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Y dígame usted, ¿quién va a ir contando esas veces que ha perdonado al hermano? O sea, el mensaje es que tenemos que acostumbrarnos a vivir perdonando. Ese es el sentido, que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Ahora, la otra cosa es que dirá aquel hermano o hermana que son mal portados en todas partes, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, y dice, me tiene que perdonar. ¿Por qué será que no me perdona? Me tiene que perdonar. Bueno, si no son muchas veces que le he ofendido, y la Biblia dice que me tiene que perdonar 70 veces 7. Pues esto que no le importa a usted, porque ese problema lo va a tener ese ofensor con Dios, no con usted. Aleluya. En el juicio, alabado sea Dios para siempre. El juicio del Rey, aleluya, alabado sea Dios. Otros siervos se entristecen y cuentan al Rey y lo confrontan al siervo malvado. El Rey indignado le entrega a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Dios, hermano, toma en serio como nosotros tratamos a los demás, especialmente después de haber recibido nosotros el perdón. Dios lo toma muy en serio. Analiza nuestros actos, cómo nosotros tratamos a los demás. Hay gente, mi hermano, que son un amor. Hay gente que son una dulzura en la iglesia. Ay, hermanos, y solo con hermanos como algunos que no puedo mencionar, ¿verdad? Porque usted hasta por eso puede guardar rencor. Amén. Qué lindo es trabajar con personas así. Eso es maravilloso. Pero Dios toma muy en cuenta cómo nosotros tratamos a nuestros semejantes. Y Cristo dijo, de la misma manera que queréis que os traten, así haced vosotros con ellos. Eso dijo el Señor.
La advertencia. Así también mi Padre Celestial, dijo el Señor en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Ve? El Señor enmarca esa palabra, de todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón no es opcional para el creyente. Es un mandato y una evidencia de que hemos sido perdonados y que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos el amor de Dios y que tenemos la gracia de Cristo morando en nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Dios nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagar. Y ahora nosotros estamos llamados a perdonar a los demás como muestra de ese perdón que nosotros hemos recibido. De esa misma manera, yo quiero que usted hoy y yo también nos hagamos un autoexamen. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que usted todavía no ha podido perdonar? No sé a quién. Personas que aún no pueden perdonar a su madre, a su padre. Porque de verdad, hermano, que hay de todo en esta vida. Uno encuentra casos tan terribles en la vida, hermano, que uno se sorprende y dice: ¿cómo es posible que esta persona actuó de esta manera tan mala? Pero si yo conozco la palabra, si yo aplico esa palabra a mi vida, yo quiero ser libre. Yo quiero caminar livianito en el caminar del Señor, como dice la carta a los Hebreos, despojados de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarnos de todas esas cosas que nos estorban, hermano, para heredar. Dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura, algunos, ¿verdad?, os impida alcanzar la gracia del Señor. Y muchos sean contaminados, porque el rencoroso, hermano, quiere contaminar al otro que piense como él de la otra persona. Mire qué terrible es esto, hermano. Entonces hoy, esta mañana, Dios le ha traído aquí. Dios ha permitido que usted esté mirando este mensaje. Es porque Dios ha escudriñado su corazón y Él sabe que quizás allá en el más profundo de los asientos de sus emociones, de su corazón, hay algo guardado contra alguien. Y Dios ha permitido para que usted hoy saque esto de la basura. Alabado el Señor Jesucristo. Hay personas que guardan rencor con otras personas por lo que alguien le contó que había hecho, y quizás no conoce la versión verdadera, no sabe la verdad, y aún por eso guarda rencor con la otra persona. Pero hoy dice el Señor: no guardéis rencor. De la manera que yo te he perdonado, así tienes que perdonar tú a tu ofensor. Alabado sea Dios para siempre. Y esto es tan precioso, hermano, que este hombre le imploró el perdón a Dios por esa tremenda deuda que tenía. 10,000 talentos. No me voy a poner a averiguar cuánto es, hermano, cuántas libras, cuántos kilos, cuántas onzas eran, porque poco importa la cantidad de la deuda tan terrible que este hombre tenía. Pero esos 15 pesos que le debía el otro no podía perdonar. ¿Cuántos pecados usted trajo al altar o los tiene todavía y se los va a entregar al Señor? Adulterio, fornicación, robo, envidia, rencor, quizás asesinato, qué sé yo. Eso solo Dios lo sabe. ¿Cuántas maldades usted cometió? Y usted le dijo: Señor, perdóname. Y que el Señor dice: todo pecado le es perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y hoy le vamos a decir al Señor: tu palabra, mi Dios, dice que no hay nada imposible para ti. Usted que está guardando en tu corazón estos rencores, que tiene una memoria como de 10 terabytes guardadas ahí, y por eso está caminando hasta con la cabeza cabizbaja, que no puede levantar la cabeza. Hoy usted va a soltar esa carga. Hoy en esta tarde usted va a levantar su rostro y va a adorar al Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. Incline su cabeza. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, te doy gracias, eterno Dios, porque usted conoce la condición,
la situación que está pasando cada uno de sus hijos. Y es por eso que usted envía la palabra, Señor. Esta tarde he predicado lo que usted puso en mi corazón de hablar del perdón. Porque muchas personas miran en los días grises, cuando todo el mundo a su alrededor está riendo, está gozando, está disfrutando. Usted está oprimida, usted está oprimido, usted está triste. Y los otros allá, por los que usted está triste y está desconsolado o desconsolada, ahí andan riéndose, disfrutando de la vida. No, usted ya no puede seguir así. No, ya no más. Dígale: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Hoy voy a ser libre en el nombre de Cristo. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Ella es la medicina, Señor. La palabra tuya es la medicina para cualquier mal, Señor, para cualquier enfermedad, cualquier situación que nosotros estamos pasando. Hay personas que les cuesta perdonar, es por eso que no creen que Dios puede perdonarles o que Dios le puede dar la salvación tan fácilmente. Hoy yo quiero hacer un llamado a los que están en este santuario, aquí en este templo, a los que están mirando a través de la televisión, que son cientos de personas que están mirando este culto a través del canal de YouTube, página de Facebook. Si usted necesita hoy pedirle perdón al Señor, primeramente pedirle perdón a Dios, para que usted experimente el verdadero perdón del Señor. Y entonces después usted va a poder perdonar a los demás, a los que le han ofendido a usted. Dígale así: vamos a orar por salvación, por el perdón suyo. Dígale: Padre, creador del cielo y de la tierra, me acerco a ti, Señor, reconociendo que yo he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, Señor, yo te ruego, te imploro, Señor, que me perdones. Perdóname todo pecado que he cometido. Dígale: Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Lávame, Señor, con tu sangre. Esa sangre que fue derramada por mí, estando usted, Señor Jesús, colgado en aquel madero, allá en el monte Calvario, en aquel monte de la calavera, Jesús puesto en alto en aquella cruz, derramó su sangre para perdonarle a usted sus pecados. Dígale: Jesús, perdóname y gracias te doy porque moriste por mí, para limpiarme, para perdonarme de todo pecado, Señor. Gracias, gracias. Te pido que escriba mi nombre. Dígale: escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy en adelante, Jesús es mi Señor. Solamente Jesús es mi Salvador. Gracias doy al Padre por Cristo el Señor, que vino a buscarme para salvarme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted está en el santuario, aquí en el templo, y ha orado conmigo por perdón o por reconcilio, levante su mano. Dios te bendiga. Y por allá, Dios te bendiga. Aleluya. Así como estamos, quiero que usted se ponga de pie. Aleluya. Esa carga que usted está llevando, usted tiene una carga de opresión en su vida. Si usted quiere venir al altar y decirle: Señor, perdóname, en mi corazón hay falta de perdón, ayúdame. Quiere hacerlo ahí en la banca o aquí en el altar, usted puede venir. Mientras yo oro por la persona que ha levantado su mano para aceptar a Cristo o reconciliar en esta hora. Padre, te doy gracias por mi hermano que hoy, Señor, levanta su mano confesando a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Bendígale, dale fe, dale fuerza para que pueda seguir adelante en este camino sin desmayar, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios mío.
Te pido por aquella persona, Dios, que su corazón está cargado, que hay ofensas que no puede perdonar. Pero sé, mi Dios, que usted puede ayudarle, porque para usted no hay nada imposible, a que pueda arrancar de su corazón ese sentimiento, ese rencor, ese dolor que hay en el corazón. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. También, Dios mío, en esta hora yo quiero orar por los enfermos. Sabe que hay muchas enfermedades que se manifiestan por la falta de perdón. Está probado, fíjese, que hasta por la ciencia, de que la persona por la falta de perdón llega a la tristeza, llega a la enfermedad, la ansiedad. Hoy Dios sabe por qué ha traído esta palabra. Si es para usted, atesórela. Dígale: Señor, gracias por enviar esta palabra a mi vida hoy. Padre, te pido por aquella persona que está enferma y sea sanada de cualquier enfermedad, Señor. Oramos también por esta petición que me han traído, por hermano José Guerra, por hermana Tránsito, por Gerson y también hermano Miguel, que van a viajar a El Salvador. Aleluya, no sé cuándo, pero van a viajar. Creo que es el martes. Y también le pido, hermano, que ore por mí, por mi esposa, mis hijas, que también vamos a viajar a El Salvador. El martes a la medianoche salimos de la casa para volar el miércoles en la madrugada. Bendito Dios, que sea usted guiando nuestros pasos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, apartándonos del mal y del peligro. A mi hermano José Guerra, hermana Tránsito, a Gerson y a Miguel, mi esposa, mis hijas, Dios mío, gracias. De igual manera te pido, Dios mío, por cualquier persona que está viendo este culto y está enferma, está frente a la pantalla del televisor o tiene el teléfono en su mano. Si puede usted levantar sus manos y decirle: Padre mío, estoy aquí necesitando un milagro, Señor. Que toques mi vida, me sanes de esta enfermedad que está agobiando mi cuerpo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, nos vamos a ir de este lugar. Los que van a su casa, llévales con bien. Señor, mañana, si usted regala la vida, ponga salud. El que va a su trabajo, protégele, guíele. Los muchachos que vuelven a sus clases, los niños, los padres, las madres, Dios mío, ponga salud en estos cuerpos. Derrame su bendición esta semana. Abre las ventanas de los cielos y derrame bendición en grande para toda la membresía de la iglesia y los hermanos que están mirando estos cultos, Padre, a través de esta transmisión. Lleva a los hermanos que viajan a su casa con bien, y a nosotros que nos quedamos, danos fuerza y que nos bendiga en el segundo culto. Trae a mis hermanos que vienen de camino, tráigalos con bien a este lugar para deleitarnos en tu presencia en el segundo culto. Gracias. Y la iglesia dice: amén, amén. Denle un aplauso a Cristo. Dios les bendiga grandemente. Adelante, Jesús. Invitamos a los jóvenes. Veo una cantidad de jóvenes grande